Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Charlando en el Forestal. En una fría tarde en esta esquina de Santiago nos pilló conversando con el bestseller local, no tengo la misma edad casi, con Guillermo Parvez, No tengo nada. que se va. ¿Qué más presentación? 14 libros, todos muy solicitados, todos muy queridos y como diría un buen librero, todos bien vendidos. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias. Una vez más acá nos convoca tu última joyita, que me parece que debe estar, no está en el mismo tono que los otros, es mucho más íntimo, que se agradece, porque estamos acostumbrados a escuchar de la revolución del 91 y de la dictadura y de Balmaceda pero como que se les olvida que en toda guerra los que participan son personas, y tú te fuiste para ese lado. Sí, me fui para ese lado, pese que yo había tocado la guerra civil tangencialmente en Veteranos de Tierra y más profundamente en el Rey del Salitre, que derrotó a Balmaceda, pero ahí me enfoco la parte política, la parte financiera, de los contubernios que se provocaron la guerra. Pero este libro en realidad es a medias con mi señora, porque ella me dio la idea. Ella me dijo, ¿por qué no escribes los sentimientos de la gente en la guerra civil, que tiene que haber sido terrible? Y ahí yo dije, ya voy a hacerlo de esta manera, novelado. Y creo que rescata un poco lo que sentía la sociedad chilena. Ya que bastante. De fracturarse por completo, prácticamente de un día para otro. Y de pasar de amigos o de familiares a ser enemigos, pero irreconciliables, claro. Y una guerra que no está lo suficientemente rescatada todavía por los historiadores en cuanto a la crueldad que tuvo. Sí, eso está bien. Una guerra muy, muy cruel. Y los soldados de ambos bandos, que en la guerra del Pacífico habían combatido prácticamente los mismos, cometieron algunos excesos en la guerra del Pacífico, porque uno no puede negarlo. Después de Chorrillos cometieron excesos y algunos en la campaña de la Sierra, pero en general se comportaron bastante acorde a los primeros tratados de Ginebra. Pero en esta guerra civil ambos bandos fueron salvajes, una hazaña, una crueldad sin límite. Y eso traté de rescatar yo en esta pequeña novela histórica. Sí, pero yo creo que te quedas corto en el arte, porque realmente está bien, uno lo lee y se da cuenta de que cuando ahora nos dicen, no, es que estamos irreconciliables, viejo, estamos casi como hermanos al lado de esto. Sí, exactamente. Está bien, cada uno tiene su posición y no quiere ni ver al otro, pero no nos andamos matando con esa hazaña. Claro. Porque fueron matanzas. Hubo matanzas en los campos de batalla y en las ciudades, entre civiles. Valparaíso, después del desastre de Placilla, las tropas vencedoras bajaron hasta Valparaíso cometiendo excesos, pero antes los comités revolucionarios, que eran civiles, ya sabían dónde vivían todos los balmacedistas y echaban abajo la puerta de la casa. A la gente la mataban. Sí, hubo 800 muertos ese día en Valparaíso. Mataban a la gente y después saqueaban y quemaban. Según la prensa de la época, en Valparaíso hubo alrededor de 250 saqueos con incendios y con asesinatos en horas. Y en Santiago ocurrió lo mismo, y en Concepción, en Temuco, en Quillota, en todas partes hubo una... Ahora estamos hablando de lo que hicieron los congresistas cuando vencieron. Claro. Pero Balmaceda, en sus últimos meses, cuando ya estaba desesperado, también cometió excesos grandes. Locañas, todo iba bien hasta el tiroteo inicial. Porque las guerrillas que se habían formado eran ilegales, estaban, ¿no es cierto?, vulnerando a las disposiciones legales que había. Balmaceda mandó tropas a contenerlas, hubo un tiroteo, murieron 12 o 13 personas y a los demás los tomaron detenidos.
y cuando los traían a todos detenidos hacia Santiago, Traían por aquí. claro, ya venían por lo que es el Camino Cintura, que era Vicuña Maquena, Claro. Se encuentran con un emisario de la Intendencia de Santiago que dicen, devuélvanlos a Locaña Y mata. y mátenlos. Y mataron a los 80, la sangre fría, prisioneros. Entonces, esas matanzas que hizo Claro. Balmaceda demuestran también que por el lado del gobierno había una crueldad muy grande, un respeto total. Oiga, y no sé si se puede conversar. ¿Todo bien? Ah, no. Yo no sé que se me ocurren mil cosas para preguntarle, pero ¿usted no siente que, porque hay un dicho que dice, el pueblo que no conoce su historia corre el riesgo de repetirla? ¿Sí? ¿No siente usted que hay paralelismo? Siempre se ha hablado de que Chile cada 40 años presenta una crisis institucional importante. ¿Sí? Tuvimos el 91, después el año 31, 500, el 73, ahora el estallido social. Quizá cada una ha sido con matices distintos, quizá con menos crueldad, pero quizás eso también frenado un poco por el mundo moderno, que tiene otras formas a veces de acá. Pero ¿no siente usted que a lo mejor el no conocer estos hechos hace que justamente se vuelvan a repetir? Yo siento que Chile, por ejemplo, en el último tiempo se ha polarizado harto. Y a veces la gente, uno lo ve, la gente joven, critican, y así como la prensa criticó de manera súper irresponsable, fue encendiendo la ira de la gente del año 91. Yo siento que ahora pasa un poco lo mismo. ¿Usted está de acuerdo en eso, no? Mira, en que está pasando lo mismo, no totalmente, pero sí, yo no creo lo que dicen algunos que la historia es cíclica, pero sí la historia tiene ondas. ¿Ah? No es que todo se repite exactamente, pero sí hay hechos que se van volviendo a suceder en otro contexto, con otros orígenes. Y creo que en la medida que la gente conozca el pasado, Claro. puede aprovechar circunstancias adversas Claro. para ver cómo lo hicieron en el pasado, si en el pasado lo hicieron bien y superaron la crisis, o si lo hicieron mal y el país cayó en una debacle. Entonces por eso creo que la historia es como la experiencia de las personas. Sí. Una persona que tiene experiencia, que recuerda sus errores, que recuerda sus aciertos, probablemente puede enfrentar de mejor forma el futuro o el presente. Pero una persona que no se recuerda de nada, o que no quiere recordarse de nada, va a caer y va a seguir tropezando 10 veces con la misma piedra. Entonces yo creo que la historia es realmente la conciencia, la memoria de la sociedad. ¿Pero por qué pasará que a veces como que no queremos recordar? Porque, por ejemplo, yo aprendí la Revolución 91, o sea, a mí siempre me ha gustado la historia de Chile, pero yo me quedé con esto de que Balmaceda pasó el presupuesto para el otro año, se sublevó la escuadra y ese fue el estallido. Y a usted mismo le escuché en alguna entrevista decir, pero ¿cómo podía ser que el pasar el presupuesto de un año para otro hubiera generado la ira que se generó? O sea, obviamente que había un proceso que venía de algo que venía calentando los años. ¿Sí? Entonces, es cierto eso. Y yo digo, ¿y por qué ha costado tanto a veces entender eso? Balmaceda, o sea, después de la revolución de Balmaceda se dictaron 3 leyes de amnistía. Y de alguna manera se dio vuelta a la página. Pero yo siento que en Chile hoy en día no ocurre eso. Bueno, O sea, con Pinochet seguimos pegados hace ¿cuántos años? sí, y eso Y es la malo, gente- es malo para el país, Claro. para el alma del país. Claro. Yo no estoy de acuerdo en que uno diga nos olvidamos de todo lo malo Claro. y avancemos, porque hay que recordar Hay que recordar lo malo, para que no se no repita. se vuelva a repetir, Yo, pero demos vuelta a la hoja. Claro, pero el peso, ¿usted piensa que ha pasado, por ejemplo, con Sí, claramente, porque si nosotros miramos la guerra civil de 1891, cuando Chile tenía 2.800.000 habitantes Claro. y hubo 8.000 muertos, es como que si en 73 hubiesen muerto entre 380.000 a 400.000 personas, que es una cantidad horrorosa. Entonces, un país con esa fractura en 1891 era lo que siguiera fracturado décadas. Sí, hasta el día de hoy. Pero se dieron cuenta de que no podían quedarse mirando atrás. Y hubo efectivamente una reconciliación, no fueron leyes nada más, leyes vacías. Hubo 3 leyes de amnistía y al cabo de 5 años, ex balmacedistas y ex congresistas trabajaron juntos. Sí.
Tenemos el ejemplo más claro, la misma historia de José Miguel Varela, que era un balmacedista acérrimo, Claro. y que después, en otro gobierno posterior al de Montt, es nombrado intendente de Cautín. Claro. O sea, él volvió a ser autoridad en otro gobierno. Claro. Y eso demuestra en realidad que había, yo creo, una madurez más grande. Sí, pero ¿por qué eso no ha pasado ahora? ¿Por qué eso no ha pasado ahora? ¿Por qué ha costado tanto? ¿Será porque no conocemos esos hechos? Mire, ¿Por qué ha costado tanto yo superar siempre- el trauma de...? Yo soy periodista y creo que gran parte de la culpa la tiene el periodismo. ¿Sí? La guerra civil del 91 fue una guerra generada por el periodismo de los dos bandos. Fue un periodismo satírico, muy agudo, que fue caricaturizando a las personas como demonios. Claro. Entonces eso hizo que después la gente quisiera eliminarlo. Ya no era un adversario, era un enemigo terrible. Y también hay que reconocer, pese a que yo soy católico, lo reconozco, el gran papel que tuvo la Iglesia Católica en Sí, eso. también. O el triste papel, no el gran papel, Sí. el triste papel. Porque la Iglesia Católica usó gran parte de esta crítica desde el día que asume Balmaceda. Sí, por las leyes laicas. Por las leyes laicas que impulsó Balmaceda cuando era ministro de Santa María. Entonces la Iglesia se unió derechamente con el conservadurismo e hicieron una oposición muy férrea y una oposición basada en demonizar al presidente de la Sí, República. por la guerra religiosa uno lo ve en el Claro. mundo árabe hoy en día. Claro, claro, sí fue muy extremo. Entonces todo eso, más la prensa política, llevaron a un nivel de polarización que hubiese sido la ley de presupuesto, hubiese sido a lo mejor otro decreto u otra ley, habría reventado igual, porque la guerra estaba programada de meses antes. Sí, O sea, la revolución, no la guerra. sí. Y fue una guerra que nadie pensó que iba a ser tan larga y tan terrible. Claro, ¿Muy larga, 8 meses? 8 meses, pero intenso. Ya. Con la española duró 3 años, pero... Eso. Sí, Bueno, no, los pero españoles tampoco están reconciliados hasta el día de hoy. sí, hasta el día de hoy Hasta el día de hoy. sí. Pero fueron 8 meses muy intensos y muy salvajes. Porque nosotros nos quedamos con Concón y Placilla, Sí. pero en el norte hubo muchas batallas y muy terribles entre Y congresistas. Eulogio Robles que lo Sí, descuartizaron. claro. Entonces, y además se produce en esto un efecto psicológico muy grande en la población, al ver que el amigo de la esquina, que eran amigos de toda la vida, de repente es congresista y este otro es almacedista, y comienza ahí primero no saludarse, después agredirse y finalmente atacarse. Y eso ocurrió dentro de familias también. Sí. ¿Y usted no teme que eso pueda volver a pasar? Mire, yo tengo esperanzas que no, porque creo que esta sociedad actual es muy irresponsable en muchas cosas, pero hay un freno, hay un muro Sí. que al final puede parar una debacle de esta naturaleza, a no ser que ocurrieran cosas muy graves entre medio, Claro. pero que no se me ocurre qué podría ser. Pero no veo que haya peligro de una guerra civil de aquí a 10 años, aunque uno nunca sabe lo que puede pasar. Claro. Nunca sabe lo que puede pasar. Las cosas cambian a veces, pero en meses o en semanas. Sí. Tanto No, pero el estallido social no era algo... O sea, yo tengo amigos que vivían fuera de Chile, tengo un amigo que vivía fuera de Chile y que vino a Chile un mes antes del estallido social y que me hizo una observación que me pareció muy lúcida en ese minuto, porque él vino de vacaciones un mes y lo vi 2 días antes de irse y me dijo, me voy y no, a mí me encanta Chile, me dice, me da pena irme, pero ¿sabéis qué? Me dijo, aquí en Chile está todo el mundo enojado, andan todos enojados ustedes, uno entra a comprar una parte y están enojados, veo la tele y están enojados ustedes, me dicen, entonces, al mes después fue el estallido social, entonces Claro. siento que había algo que uno que está adentro no se da cuenta, o sea, hay un malestar, Claro, Estaban y no lo vieron venir. claro. hay un malestar por justicia, por los abusos, Claro.
Bueno, algunos le darán alguna connotación más que otra, pero Siempre van a haber dos visiones, Claro, pero de que había. acuérdense la marcha que hubo después, que no fue ni izquierda ni derecha, o sea, que se Claro. aportó aquí 1 millón y tanto de personas. Sí. Claro. O sea, no sé. Pero, mira, espero no equivocarme y creer de que cosas así no podrían pasar en un mediano plazo. Tengo más miedo a conflictos externos que a los internos. Ya, pero eso es interesante, porque usted también ha mirado para afuera. Usted estuvo en un casi conflicto con Argentina, que también son países hermanos. Y hemos estado a punto en ese tiempo también con Bolivia y con Perú. Con Perú. Las guerras actuales uno lo ve con Ucrania, ya las tropas, los tanques, como que no valen. Ahora los drones, por ejemplo, Claro, están dejando la escoba. Los Sí, rusos pues. se la han visto verde con los drones. exactamente. Entonces, yo a veces digo, le toca a un presidente que sea un poco más loco, por ejemplo, los bolivianos, que militarmente, claro, tiene menos poder, pero hoy en día el poder a veces un país muy pequeño lo puede tener con estas tecnologías nuevas. Bueno, en vez de comprar 100 tanques, pueden comprar 1000 drones. Exacto. Y con eso, Y los drones son súper baratos. sí. Yo creo que el conflicto, Chile está perdiendo una supremacía que tenía militar, Sí. lograda en las últimas décadas, la está perdiendo y eso es muy arriesgado, porque yo soy un convencido de que un conflicto con Argentina se va a producir antes de 10 años. ¿Sí? Sí, por la Antártica, Ah, bueno. claro, por la Antártica. Pero ahí se van a meter las grandes potencias que van a Sí, pero ellos van a empezar antes porque, bueno, nuestros políticos nunca han sido buenos, ni los de izquierda ni los de derecha, para defender a Chile. Y cuando se pierde Laguna del Desierto en el año 63, se perdió, ¿no? Se dejó Laguna del Desierto en manos de los argentinos y en el año 90 se llega, ¿no es cierto?, a una mediación hecha con jueces de dudosa calidad. Y esa mediación le otorga la Laguna del Desierto a la Argentina. Y el presidente chileno dice, bueno, hemos perdido un pedacito de tierra, pero más vale la hermandad con los argentinos. Y una hermandad que nunca ha existido, de verdad. ¿Y qué pasa ahora? Dice, bueno, la Laguna del Desierto se perdió oficialmente el año 92. Pero ¿en qué nos repercute hoy día? Que al perderse la Laguna del Desierto se trazó una nueva poligonal de límites y hay un sector de demarcación que si cualquiera de ustedes ve un mapa va a encontrar que la línea roja se corta en Campo de Hielo Sur. Eso no es que no esté delimitado, está delimitado. Pero hay un acuerdo entre ambos gobiernos que me lo han dicho dos ex cancilleres de la República, Roberto Ampuero, me lo confidenció, y Heraldo Muñoz. Hay un acuerdo ya tomado, firmado entre los ambos países de no dar a conocer esta delimitación hasta el año 2035. ¿Y por qué? Yo creo que esperaban morirse todos los que firmaron. ¿Y va a ser mala para quién? ¿Ah? ¿Y mala para quién? Para nosotros. Para nosotros. Para nosotros, porque la frontera pasa a 3 kilómetros de un fiordo, del fiordo Pil. Pero es un fiordo de hielos. O sea, retiro. Los argentinos se van a sentar a 3 kilómetros del Pacífico a esperar 10 años que se derritan los hielos y van a tener acceso al Pacífico y nosotros vamos a quedar cortados. Un poco más al norte de Puerto Natales. Y ahí va a comenzar un conflicto grande, que está latente, que está ahí, que lo mantienen soterrado. Ahora, ¿por qué los chilenos lo mantienen soterrado? Las autoridades chilenas, porque los políticos, sean de izquierda o de derecha, son políticos. Y entre ellos se cuidan. Y aquí se ha conversado. Piñera no habló del tema, tampoco habló Bachelet, ni un presidente ha hablado de que los argentinos van a llegar a 3 kilómetros del Océano Pacífico el año 35. Y se quedan todos calladitos esperando, ya Piñera se fue, Elwin que firmó se fue, y así están esperando de que cuando pase esto, los garabatos sean para gente ya fallecida y que no los cuelguen en la plaza pública. Y ahí se va a generar un conflicto evidente. Los argentinos andan haciendo esfuerzos tremendos por buscar la soberanía compartida del Estrecho Magallanes. Sí.
cuando es una soberanía que está entregada a Chile desde el año 1842. Pero andan sacando decretos, está la plataforma continental extendida que Argentina decretó por ley interna. Tú no puedes por una ley interna decir, a ver, que aquí el Congreso saque una ley de que la isla Malvinas son chilenas. No basta con una ley interna. Y Argentina sacó una ley de la plataforma continental extendida, donde nos quitan 5.000 kilómetros cuadrados del mar Austral, otorgado por el tratado recién de 1982, el del Papa Juan Pablo II. ¿Y todo eso por qué? Para aspirar a la Antártica. Y ahí va a haber un conflicto. Entonces yo le temo más a los conflictos externos que a los internos. Sí. Seguimos. ¿Cómo que hubiera pasado si alcanzan a llegar los barcos que todavía no llegaban? ¿La hacíamos? Me puse del lado de los macistas. ¿La hacían o no? Ahí habría cambiado la guerra absolutamente. Porque eran 3 buques de última generación, los más poderosos a nivel mundial. Y con esos buques habían podido subir a los 40.000 soldados que tenían aquí en la zona central. No subir a esos 3 buques, escoltar un convoy, bombardear las posiciones de los congresistas en Iquique, tomarse Iquique, y la guerra habría llegado a su fin. Por eso hicieron tanto esfuerzo para que los astilleros no entregaran a sus buques. Pues habría que haber tenido otro ministro del Interior, porque Bañado fue. Bueno, Bañado fue una estratega, pero de risa. Porque Bañado es uno de los artífices de la derrota de las tropas balmacedistas. Los congresistas que desembarcaron en Quintero eran 18.000. El ejército de Balmaceda eran 60.000. Pero Bañado convenció a Balmaceda de que los congresistas iban a desembarcar en Coquimbo, en Valparaíso, en Constitución y en Talcahuano. Entonces que había que tener repartido el ejército a través de todo el territorio. Y esa dislocación del ejército significó tener las fuerzas mínimas donde desembarcó todo el ejército congresista. Así que Bañado era más o menos nomás. Pero había cambiado, como lo que tú señalas, había cambiado el curso de la guerra claramente. Por el poder de los buques, si Balmaceda perdió la guerra por no tener el poder naval. Porque en aquella época ahí estaba la guerra. Sí, pues la guerra del Pacífico se ganó, sí. Bueno, se ganó con el poder naval, porque la guerra del Pacífico se estancó mientras Perú no tenía, o sea, mientras Chile no tenía el control del Pacífico. Y ya con la captura del Huáscar se abrió la... Pero, ¿y por qué no ocurrió después de la batalla de Placilla, por ejemplo, que se hubieran concentrado las tropas de Santiago, que hubiera habido una nueva batalla? Aquí ahí se dieron por perdido todo. Es que Santiago, las tropas que dejaron eran mínimas. No, pero se estaban trasladando en ese minuto, si se demoraron... No, pero es que, ¿por qué no llegaron más tropas de provincia? Claro, o sea, podrían haberlas trasladado y haber hecho la batalla, qué sé yo, a fin de septiembre, se demoraba un mes. Claro, mira... ¿Por qué no pasó eso? Porque Balmaceda claudicó, ¿no? Cuando dijo ya no sigo derramando más sangre. Claro. Ya no podía hacer una defensa en Santiago porque le quedaban 4.000 hombres y los hombres estaban a cargo del general Baquedano, que Baquedano no quería guerra. No quería guerra. De hecho, se mantuvo siempre al margen de esto. Sí. Y las tropas que teóricamente quedaban dispersas en el sur no marcharon hacia el centro después de Placilla, porque vino todo el efecto psicológico de que la guerra había terminado. Claro. Entonces ya no quedó una división que nunca combatió en Coquimbo, que eran 9.000 hombres, claro, que nunca se empeñaron en la guerra y que eso simplemente después se entregaron al bando congresista. Entonces creo que hubo falta de estrategia, impulsada en gran parte por Bañado, que Bañado se apropió de la conducción militar a raíz de que el general Velázquez, que era el cargo de comandante en jefe, estaba enfermo, accidentado, entonces él asumió eso y a los demás generales no les dio oportunidad de opinar. El general Alcérreca, por ejemplo,
muchas veces en el libro sale ahí cómo hacía llamados para que trajeran las tropas de Concepción, que eran numerosas. Sí. Y las tropas empezaron a traerlas 2 días después del desembarco de Concón. O sea, perdón, después de la batalla de Concón. Ahí empezaron los trenes a traer las tropas. Entonces fue toda una mala planificación y un error político de apreciación también de las capacidades de la fuerza del Congreso, que no hay que olvidarse que eran un ejército más pequeño, pero un ejército distinto. El ejército de Balmaceda era el mismo ejército de la Guerra del Pacífico. Fusiles Comley, de un tiro, combatir en masa, que se acostumbraba con la doctrina francesa, y las tropas que venían del norte las había formado y instruido el coronel Kerner, Sí, por Kerner. que había sido contratado por Balmaceda para modernizar el ejército, y él hizo todo lo que no pudo hacer en este ejército general, lo hizo con el ejército del Congreso. Sí. Nuevas tácticas de guerra, mucho más modernas, trajeron de Europa fusiles de repetición, que eso era una diferencia pero increíble. Mientras un soldado metía un disparo, un tiro, disparaba, metía el otro, los demás podían disparar 5 tiros seguidos. Y eso fue dándole un poder adicional al ejército del Congreso. Claro, sí. Y además un ejército adoctrinado políticamente, porque todos ellos provenían de la salitrera, donde la salitrera se pintó como el demonio más grande a Balmaceda, por lo tanto ellos estaban convencidos que había que matar al demonio. En cambio, las tropas que estaban del ejército regular, muchos fueron a combatir a regañadientes, los que no desertaron. Sí, hubo deserciones muy grandes, desertaron divisiones completas, batallones completos. Entonces no había una mística de combate en el ejército de Balmaceda, y sí la había en el ejército del Congreso, sumado a una nueva doctrina de guerra y un nuevo armamento. Sí. Para aquel entonces ya podíamos hablar de ejército derechamente, o como lo vimos en nuestra conversación por el libro anterior, había más civiles peleando que militares de hecho. Pues siempre más civiles en la guerra. A ver, yo creo que el ejército de línea, el profesional, por decirlo, de Balmaceda, pre-movilización de la guerra era de unos 12.000 hombres y creció hasta 60.000, llamando a la Guardia Nacional, que eran los reservistas, la mayoría de los cuales eran veteranos de la Guerra del Pacífico. O sea, ya tenían. Y en el norte la mayoría eran veteranos de la guerra también, que se quedaron trabajando en la salitrera después de que fueron licenciados del ejército. Entonces había un ejército mucho más veterano en ambos bandos. En edad también, ¿a eso te refieres? O como ejército mismo. En edad también, o sea, veterano en cuanto a experiencia y en cuanto a edad. La edad de la Guerra del Pacífico promedio era más o menos de 24 años. Habían pasado 10 años, así que tenían. Y en la Guerra del Pacífico, claro, Ya estaban ya en trentones, todos. todos treintones, gente con más experiencia. También a veces esa experiencia no solo suma, también resta. Porque ya el que conoce cómo es una guerra, lo piensa 2 veces antes de ir a la segunda, ¿no es cierto? Pero la guerra no es enaltecedora, como algunos tratan de mostrarla. No, es muy es cruda. Es cruda. Y trauma. Y ahí para allá. Claro. Y vienen los traumas posteriores a Sí. lo habíamos vivido hace poco, además. Claro, Y pierde claro. lo mejor que tiene un país, porque pierde una masa de gente que puede ser económicamente activa, gente joven, sana. No, sí, la guerra es lo peor que puede pasar entre países y entre naciones. Es lo peor. O sea, dentro de un país y entre países. Sí, Es lo peor la guerra, porque la guerra es peor que una catástrofe, peor que un terremoto, peor que una inundación, peor que un incendio gigantesco. sí. Es la tragedia más grande. Y referente a cuando hay una guerra, quién gana, quién pierde, pero usted se atrevería a hacer política ficción, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado con Chile de no existir esa revolución y de haberse aprobado, por ejemplo, lo que Balmaceda quería, que era de alguna manera establecer sociedades con todas las empresas extranjeras y ir uno a uno, digamos, lo que era
Eso habría traído hartos recursos. Bueno, yo creo que Chile habría progresado de una manera muy grande, porque en el fondo no solamente se habrían rescatado impuestos, sino que utilidades de las empresas mixtas. Que esa fue la gran falacia de los salicheros, decir que Balmaceda iba a explotar la salitrera, a expropiar, cuando la verdad es que no iba a expropiar las existentes, sino que las que se crearan iban a ser a medias. Chile habría tenido un auge pero tremendo, porque hay que pensar que la crisis del salitre comenzó en el año 1918, pero quedaban por lo menos 20 años de gran prosperidad. Y eso también nos habría favorecido geográficamente, porque no habríamos tenido que doblegarnos ante los pactos de Mayo con Argentina, que en el fondo cedimos nuevamente territorio. Chile habría sido un país mucho más poderoso. Ya con esos 3 buques que habían cargado Balmaceda habríamos sido los amos del Pacífico. Entonces no habríamos tenido problemas ni con los argentinos, ni con los peruanos, con ningún vecino, y además una prosperidad económica inmensa. Sí. Claro. Eso no lo vio la clase política. No, como rara vez veis la clase política, ¿no? Qué terrible. Sí. ¿Quieres preguntar algo? No. ¿Juan? ¿No? Seguimos. Sí, vengo a escuchar esto. Está bien. ¿Quedamos tan rotos después de todo esto? ¿Rotos como sociedad? Sí. O sea, sí, quedamos muy rotos como sociedad, pero un periodo bien breve. Bien breve, porque hablemos del año 1891, de agosto para adelante, después que termina la guerra, era no sé, un país partido en dos. Y seguían los ataques entre tú fuiste balmacedista, yo soy congresista, etc. Pero llegó la primera ley de amnistía, que fue una ley muy, muy sabia, porque ¿quién amnistió? A todos aquellos miembros del ejército y de los pocos de la marina balmacedista, hasta el grado de teniente, porque se suponía que ellos no habían ordenado nada y habían cumplido órdenes. Entonces ahí se amnistió una gran masa y muchos de ellos fueron reincorporados a las instituciones, porque muchos eran de carrera y los borraron del escalafón después de la batalla en la silla. Fueron reincorporados a las instituciones. Y después siguieron algunos juicios que se mantuvieron, y vino una segunda amnistía un año después para todos los oficiales y funcionarios hasta el grado de coronel o el equivalente a subsecretario. Y esa gente nuevamente entró a vivir una vida normal y no preso ni clandestino. Y después vino una tercera ley de amnistía, donde amnistían a todo el mundo, con excepción de los responsables de la matanza de Locañas, de la matanza del fusilamiento de Ricardo Kamen y de otro caso que en este momento no me recuerdo. Fueron 3 casos que continuó el proceso y se condenaron. Pero la gente la tomó bien, la ley de amnistía. La tomaron bien, obviamente, quienes eran los beneficiados con la amnistía, pero también los adversarios, que consideraron que era el parche definitivo que hay que poner en el país, porque no podían seguir así. Entonces la reconciliación yo creo que se dio de plano ya en 1895, 94, ya el país estaba olvidado de la guerra. 4 años. Poquísimo. Poco, muy poco, y eso habla quizás de una sabiduría, no solo de las autoridades, sino que del pueblo que supo aceptar. Los vencedores y los perdedores aceptaron esta ley de amnistía y la respetaron. Se amnistió civiles también. Claro, Sí, o sea, claro. Sí. Que lo que no pasó a propósito de lo que hablaba adelante. Estaba todavía, aquí hay puro... es que una cosa es la ley, una cosa es la ley. Y otra cosa es lo que piensa la gente. Exacto, Sí, claro. yo me refiero a que por el conflicto de 1973, Claro, aquí lo único que están pagando son los militares, los civiles están... claro. No, claro, pero por la vida. Claro. sí, todavía existe esa división del sí y el no, o sea, los que apoyaron a Pinochet en un minuto, los que no.
y ya mucha de esa gente ya no existe. ¿No? No, O sea, pues, sí, hay que mirar que ha pasado medio siglo. sí, o sea, hay que tener más de 60 años para acordarse de eso. Claro, Y exacto. la mayoría de los políticos tienen 50, 40, o sea, ni Claro. siquiera habían nacido. No. Entonces, Bueno, pero como decías tú, Mario, también en España ocurre lo mismo. sí. Y son muy parecidos los españoles en cuanto al proceder, ¿ah? A la política. En otros países estas cosas se habrían olvidado. Miremos Irlanda. Sí, con el IRA. El IRA, la guerra civil que hubo en Irlanda, no fue una guerra de una semana, fueron 11 años, 12 años de guerra y bastante cruenta. Y hoy día uno va a Irlanda y hay algunos museos de la guerra civil, pero que no tienen ningún sesgo. O sea, recuerden que aquí falleció fulano, sutano y mengano, pero no hablan de los asesinos británicos, Claro. ni de los terroristas del IRA. Es un recuerdo humano, Claro. pero no político. Sí, a mí me pasa que yo soy sospechoso, soy suspicaz, yo lo digo con todo respeto a la gente que sufrió violaciones de derechos humanos, porque hubo violaciones de derechos humanos, hubo gente que fue ejecutada, exiliada, y que la pasó súper mal, y eso no debe haber sido, nunca debe haber sido. Pero también yo siento que hay sectores hoy en día que promueven el que eso no se supere. ¿No? Yo creo que eso hay que superarlo, porque no significa que yo no valore el dolor. Yo creo que todo lo contrario, hay que aprender de eso para que eso no vuelva a pasar, así como en la guerra del 91, todas las guerras, lo que han significado para el país, o sea, en la muerte, en todo lo que significó el 73, porque en el fondo yo siento que seguimos viviendo una revolución que hace que los políticos, al odiarse, no se ponen de acuerdo en cosas tan obvias a veces, que la idea de legislar sobre algo, por ejemplo, y eso impide un avance de un país. Entonces, yo ahí siento que hay un termocefalismo, por así decirlo, que no hace que esto se pase. Y uno ve que a veces, a mí me tocó ver, por ejemplo, no sé, bueno, gente que viene distinto, no sé, pero ya a mí me tocó ver una obra de teatro hace un año atrás, 2 años atrás, que se llamaba La Voz de los 80, que la protagonizaban puros jóvenes que tenían menos de 30 años, que ninguno de ellos vivió ni siquiera la dictadura, porque todos, yo conversaba con ellos, todos habían nacido incluso después de los años 90, y sin embargo tenían un odio, una cosa terrible. A mí me dolió porque yo siento que eso nos hace mal. Yo no digo que no pasaran cosas malas, que no haya que castigar a los responsables, pero por favor, el tipo que le disparó a Héctor Jara, que era un conscripto, que le ordenaron hacerlo porque si no lo mataban a él. Yo sanciono al oficial que está ahí, Claro. el oficial que hace eso, pero también personas que no participaron y que de alguna manera son juzgadas como si lo hubiesen sido. Pero es una obra de teatro que representaba los años 80. No sé. Porque si es así, los años 80 por supuesto que todavía estaba mucho más vivo Sí. todo lo que despertó, las desapariciones, las torturas y todo. Está muy fresco todo. Claro. Sí, pero es que yo también puedo representar eso sin generar odio. Yo siento que yo hablaba con los muchachos después de la obra y ellos tenían odio. Y a mí eso, Es que eso se da por lo que dices tú, o sea, y eso fue sembrado. Claro, Eso fue claro. sembrado. ¿Te fijas? Entonces, yo no estoy desconociendo que ocurrieron horrores. Yo no estoy desconociendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que eso no puede perdurar. O sea, uno tiene que en algún minuto, no sé. Es ideal, por supuesto, que todo Porque eso... pues una persona, por ejemplo, una persona que sufrió la muerte de un ser querido, una persona que sufrió en carne propia, yo lo voy a entender. Está súper bien. O sea, una persona que sufrió el secuestro y la tortura por parte de la CNI y los que participaron de eso, un crash, no, por supuesto, si son criminales. Así es. Si son criminales, pero sembrar ese odio a generaciones futuras que, por ejemplo, si eres de derecha, entonces tú eres Kashnov. Si eres de izquierda, entonces tú eres tal señor. Por supuesto que hay gente que piensa así. Sí, Por eso. supuesto que hay gente que piensa así. Y Pero eso va a seguir, porque sí, es una por cosa supuesto. generacional. Pero eso no pasó en el 91. No, situaciones distintas. Yo creo que también influye mucho el papel de la prensa. En el año 91 la prensa
acató este llamado de Jorge Montt a sumarse a una reconciliación. Y la prensa lo acató de ambos bandos. ¿Ah? Pero, mira, yo estuve en marzo en un simposio en Sevilla sobre la Guerra Civil Española. Y se discutía mucho ahí por qué persiste todavía este gran interés en revivir la Guerra Civil, que es bastante más antigua que la de nosotros. Mucho más sangrienta. Claro. 500.000 de muertos. Sí. Entonces, llegar en las conclusiones del plenario, donde había gente de todos los partidos políticos, habían descendientes de víctimas de los dos bandos, y se llegó a la conclusión de que el error más grande que se había cometido en España eran las leyes de reparación, que le dieron un criterio economicista, donde obviamente incitan a revivir el caso. Ahora, escuchaba a otro señor que decía, pero yo estaba como oyente, no participaba como activo, que decía, bueno, pero entiendo que la izquierda sigue reviviendo esto por las leyes de reparación, que se surgieron del año 77 en adelante. Pero ¿por qué la derecha, que no le han reparado nada, sigue igual? La ultraderecha española. Entonces no hubo un acuerdo de por qué, pero sí hubo una ponencia muy buena que habló de la idiosincrasia del pueblo español. Que el pueblo español históricamente ha sido muy bueno para comentar hechos, revivir hechos y mantener hechos. Desde la época de los moros. Entonces, que eso era parte de la idiosincrasia del pueblo español, que las leyes de reparación en realidad no habían tenido la culpa de esto. Yo tampoco creo que la tengan en Chile. Yo tampoco, porque creo que, las mal llamadas leyes de reparación no reparan realmente. Son una pequeña ayuda, son un pequeño Son parches. parche para el sufrimiento, pero a nadie que le hayan matado al marido se lo reparan con 30 millones de pesos. No. Ni tampoco con salud preferencial, porque eso no se repara. Son parches. Entonces yo creo que es parte de la idiosincrasia nuestra, pero sigo insistiendo que es mucho culpa de la prensa. Mucho culpa de la prensa. Porque la prensa, si tú miras, revive todo lo que hizo el MIR en el tiempo de Frei, en el tiempo de Allende, en el tiempo de la dictadura. Y hay un sector de la prensa que lo sigue reviviendo, que sigue hablando de los asaltos, de las mártires, del víctimas del MIR, y por el otro lado se habla de todo. Eso te obliga a responder. Y empieza esa va y viene, y nunca salimos del hoyo. Ahora, yo no estoy de acuerdo en que aquí se hubiese aplicado la ley de amnistía del año 77 y que no hubiese pasado nada. Porque, o por último, si se aplicó esa ley, que se hubiera aplicado para ambos bandos, como está en el fondo concebida, pero no fue así. Pero tendría que haber habido una amnistía de otro tipo, como decías tú delante, para la gente que no tenía mando, para la gente que no tenía opción. Porque el otro día leí en un diario un conscripto que lo condenaron a 40 años. Tenía 18 años. Si ese joven en ese tiempo, no sé dónde era, en Valdivia, en qué parte, se hubiese negado a disparar, Consejo de guerra. lo matan a él. Claro. Entonces, a él, obviamente, que le llega una pena para que... Pero a mí me pasa que... Pero sí, el que estaba a cargo tendría que haber respondido. A mí me pasa que yo creo que hay dos análisis. Uno lo que pasa después, que estamos de acuerdo, se cometen atrocidades y claro, los delitos de lesa humanidad no pueden ser amnistiados, todo eso. Pero ¿qué pasa con lo que pasa antes? Y esa es la parte, por ejemplo, la revolución del 91, uno siempre en el colegio le enseñaron, llega diciembre, el Congreso no aprueba el presupuesto y Balmaceda dice,
corre el mismo presupuesto. Y eso está en la revolución. Y yo recuerdo en la prueba de ciencias sociales, en una de las preguntas que se hacía, ¿cuál es el hecho que gatilla la revolución del 91? Y dicen, y la aprobación de... Entonces uno dice, ese hecho desencadenó. Siempre me llamó la atención que una cosa tan puntual fuese, pero había muchas cosas pasaron antes. Bueno, en el 73 pasa lo mismo. También. Pero eso tampoco se dice. Claro. Y en los años 30, el año 31 también veníamos de una dictadura de Ibáñez, veníamos de un periodo que tuvo 3 gobiernos, o sea, veníamos desde Alessandri incluso con problemas. Entonces, la previa de las revoluciones es la que yo siento que no se cuenta, no se analiza. Pues yo creo que ahí está donde las nuevas generaciones tienen que pensar, cuando no se ponen de acuerdo los políticos en cosas mínimas, y asusan a que la gente de alguna manera presione, y la juventud, que siempre la juventud, bueno, es más impulsiva, es cuando se arman los problemas. Sí, claro. Si la guerra civil del 91, el detonante fue porque el Congreso estaba esperando que Balmaceda pusiera un pie fuera de la Constitución. Claro. Pero estaban preparados meses antes para que pusiera ese pie fuera de la Constitución, pero las causas fueron otras. Claramente, las causas de la guerra civil, a mi entender, son económicas, religiosas y sociales. Sí. Es cosa de leer, por ejemplo, los discursos de parlamentarios conservadores que acusaban a Balmaceda de estar votando la plata que Chile ganaba a montones. Porque hacía escuelas. Porque hacía escuelas, porque hacía hospitales, porque hacía trenes, hacía líneas de ferrocarriles. Entonces eso era botar la plata. Entonces yo cuando leí eso empecé a buscar más del mismo senador. Y en otro discurso hablaba del derroche en cosas superfluas, educación, salud, conectividad, cuando podríamos estar construyendo ciudades al estilo parisino. Claro. O sea, para él era más importante llenar de palacios Santiago, Valparaíso, La Serena, no sé qué más, en vez de dar esas cosas. Y sabía que Balmaceda no iba a cejar, iba a seguir en eso. Entonces ahí está la causa social. Después la causa ideológica era que Balmaceda era el demonio, porque había estado contra la Iglesia Católica. Ahora, Balmaceda estuvo a 2 meses de ordenarse de cura. Sí, él estudió en los padres franceses en la Alameda, después en el Seminario Conciliar de Santiago, y 2 meses antes de ordenarse, él encuentra que su vocación no está ahí. Pero él era un católico ferviente. Claro. Todo esto, todo lo que investigó, todo lo que sabía ya de antes, por lo que llegó a comprender y a ver, investigando más el tema, que lo llevó a escribir el libro. Mire, yo tenía visiones parciales, como creo que tienen todos los chilenos. Tenía, bueno, hasta bien avanzada edad, la misma versión tuya, de que se salió de la Constitución y hubo guerra civil. Pero a mí cuando se me despertó el interés de aprender más de la guerra civil fue cuando leí, digamos, los apuntes de José Miguel Varela en su libro El veterano de guerra. Y yo a Varela lo aprendí a querer mientras lo investigaba, lo aprendí a respetar. Y dije, bueno, ¿por qué era balmacedista? ¿Por qué arriesgó su vida por Balmaceda? Y ahí me metí a investigar toda la época de 1885 en adelante. A ver las leyes, el Congreso, el actuar de Balmaceda, la prensa de la época. Y ahí fui interiorizándome de todas estas cosas que me causaron a mí bastante decepción de ver cómo un país se farreó un mandatario de la talla de Balmaceda. Sí. Un presidente progresista, progresista no en el sentido político, sino que del progreso. Si hasta el día de hoy tenemos nosotros escuelas que funcionan bien, que no se le pone el techo, construidas en el tiempo de Balmaceda. Sí.
Que no tienen gotera. No tienen gotera. La más cercana la tenemos ahí en Vicuña Maquena, al llegar a... Y en la Munátegui hay otra. En la Monática hay otra, y en Vicuña Maquena una que se llama Escuela Argentina, Ah, que sí. está al llegar a Avenida Mata por ahí. Sí. Esa es construida en el gobierno de Balmaceda. La otra, la Escuela República que está en la Alameda con la que sigue de República para allá. Avenida España. La Avenida España. Ahí también esas perduran después de tanto tiempo. Balmaceda se propuso, y en pocos años lo logró, que cada provincia tuviera una escuela de niños y una escuela de niñas. Porque antes la educación estaba Sí. a ver si el dueño del fondo quiere instalar una escuela o si la Iglesia Católica quiere instalar un colegio. Claro. Pero él puso que cada provincia tenía que tener una escuela y un liceo. Se construyeron en ese tiempo 25 liceos, que era una cantidad tremenda en tan poco tiempo. Para la cantidad de habitantes también. Claro. Mucho. Y eran liceos de calidad. En la educación no solamente fue la construcción, él envió aproximadamente 300 profesores, que eran los profesores más destacados de todas las ciudades, los mandó por un año a Alemania, a estudiar los nuevos planes educativos en Alemania, y volvieron convertidos en monitores de cada colegio para instaurar la nueva educación. Los liceos, ni nos imaginemos que eran como los liceos de ahora. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de leer los libros de fundación de todo el Liceo de Angol, construido en el tiempo de Balmaceda. Hasta observatorio meteorológico tenía, porque le enseñaban astronomía a los niños, o sea, observatorio astronómico, no meteorológico, astronómico. Y tenían y todas esas lo traían de Alemania, porque en los libros yo leía observatorio astronómico 6 que conta de esto, de todos los aparatos, lo mejor, instalados en una torre, el Liceo de Temuco lo mismo. Entonces él le estaba dando un impulso a la educación que si lo hubiesen dejado continuar, Sí. Chile sería otro. Si el mayor problema que tenemos nosotros es la educación. Sí. Sí. Chile sería otro, y él era muy visionario. Y los trenes no eran un juego No. de que le gustara tener trencitos. Él los veía por dos cosas, por el desarrollo económico y por la defensa nacional. Él decía que teniendo buenos ferrocarriles se podían desplazar tropas para defender a Chile de Argentina, ante un ataque argentino, en cualquier punto del territorio. Pero lo más importante era que los productores aislados podían sacar sus productos a los grandes centros de comercio. Y en el gobierno de Balmaceda no solamente se construyó el ferrocarril hasta Victoria, porque a Temuco no alcanzó a terminarlo porque antes se suicidó, pero hasta Victoria quedó el tren, pero además habían ramales para todas las ciudades. Sí. Ramales que todavía subsisten algunos, el ramal a Constitución queda, pero todas las ciudades tenían ramales. O sea, la gente del campo pobre que no tenía cómo movilizarse, en tren podía llegar en 2 días a la capital. Claro. Y después tenemos los hospitales, que la salud era otra cosa, que hasta el día de hoy sigue penando en Chile. La escuela de medicina está en una ratonera, que era el antiguo Hospital San Juan de Dios, donde lo que es ahora Santa Rosa con la Alameda, Juan Antonio Río. Y le decían si te salva Dios. Claro, si te salva Dios, en San Juan de Dios. Y él construye una escuela de medicina en Independencia, en el mismo lugar en que está ahora. No es la misma porque esa otra se incendió el año 1945. Pero construyó una escuela de medicina que no tenía nada que envidiarle a la mejor escuela de medicina de Estados Unidos, de Inglaterra o de Alemania. Con los mejores laboratorios, los profesores bien instruidos en el extranjero, los mandó con becas a todos los médicos. Y eso era la semilla para hacer un país mejor. Sí. Gente más instruida, gente con mayores posibilidades económicas al estar conectada y gente bien educada. Pero eso era derroche. Con buena salud. Y buena salud, claro. Y fue, perdona Mario, No, si vamos a terminar, así que tu y última fue pregunta. después de investigar todo eso para su libro y bueno, después seguir leyendo todo lo que ocurrió después de la guerra y lo que ha seguido ocurriendo,
que llegó a esa conclusión que fue una guerra entre hermanos, que podría haber sido algo mucho más politizado y que no podría no haber afectado tanto la fibra de la gente. Si hubiese sido una guerra política entre las cúpulas y con habría un pequeño ejército de ellos, habría sido una guerra civil política. Pero aquí fue entre hermanos, porque la verdad es que hubo hermanos que estuvieron en los dos bandos. ¿Usted tomó el caso de alguna familia, alguna gente específica para...? A ver, los dos personajes de aquí de la guerra son ficticios, pero los dos están inspirados en personajes reales. Ahora, ¿por qué no ocupé los personajes reales? Porque yo leí muchas cartas de combatientes de ambos bandos, que en el Archivo Nacional, y me impresionó mucho la carta de un soldado, de un oficial balmacedista que le escribía a un oficial congresista que habían sido compañeros de barrio, que habían sido compañeros de colegio y compañeros de regimiento en la Guerra del Pacífico, y ahora estaban en bandos opuestos. Ahora, traté de seguir la vida de ellos, pero de repente, aunque uno lo quiera, es imposible. Entonces, poner los nombres de ellos sin poner más de su vida era como una liviandad. Entonces preferí lisa y llanamente identificarlos con otros nombres, pero las historias de ellos, las cartas que ellos se mandan, son las cartas que yo leí en el archivo. Y eran verdaderos hermanos. Ellos se habían criado en la calle Bandera a una cuadra de distancia, desde niñitos chicos. Habían ido a la misma escuela pública o privada, por ahí, por lo que era la calle Teatino ahora. Después los dos juntos se fueron al Colegio Sagrados Corazones, y de ahí se van a la Guerra del Pacífico, y después son enemigos. Entonces, por eso yo digo guerra entre hermanos. La historia de ellos es una historia real con otros nombres. En el fondo es la historia de muchos. Es la historia de muchas personas, sí. ¿Y se encuentra en la batalla de Placilla realmente, no? Léelo. ¿Ah, Sí, se encuentra. Se Sí, se encuentra. Sí, se encuentra, pero no te digo más. No, sin no, spoilers. sí lo leí, sí lo leí. No se ¿Lo sabe. leíste? ¿Sí? Sale. Sí, sí. No, no, sí sé, pero es que como usted dice que es novela y entonces uno dice, eso habrá sido real. Ah, ¿tú dices real? Sí, sí. Y es real que después ambos siguieron trabajando en la salitrera del norte. Claro. Todo eso es real. Si lo que no es real son los nombres, Ya. porque yo fueron fragmentos de carta que pude reconstruir un poco la amistad entre ellos. Sí. No, pero es efectivo todos, y es efectivo que el otro mintió para protegerlo, todo eso es verdad, sí. Sí. Así que, porque me encuentro una carta muy bonita yo, está escrita como en el año 92, donde el ex balmacedista, el ex congresista le escribe a su amigo invitándolo a irse a trabajar a la salitrera. Y ahí relata mucho de lo que pasó en Placilla, de todo, y eso me sirvió para el argumento. Claro. Pero estaba de Dios ahí, ¿eh? Sí, Dios salva pues. al otro. Claro, pues, yo ¿Y no estoy hermano. usted había sido balmacedista? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo habría sido alma, sí. Yo, a mí me cuesta un poco, porque la gente a veces se molesta, pero a mí me preguntan habitualmente si yo habría sido balmacedista. Yo les digo que hasta los 50 años de edad no, pero después de todo lo que he aprendido, sí. Me preguntan si yo soy carrerito Carrerista o higuinista. o higuinista. Yo fui higuinista hasta los 50 años de edad. Pero después, con todo lo que leí, con todas las cartas que pude tener en mis manos, yo soy partidario de Carrera y de Manuel Rodríguez, pero a ojos cerrados, que son tan padres o más padres de la patria que O'Higgins, y mucho más puros, mucho más patriotas. O'Higgins era mucho más internacionalista, por decirlo de alguna forma. Él estaba muy de acuerdo con San Martín y con Bolívar, de la gran nación americana. La logia lautarina. Claro.
y una logia que era muy, muy cruel, era una mafia. Sí. Sí. Porque esto de que... El mal que lo dijo él y no yo. El mal que lo dijo él y no yo. Porque no es que no lo piense. Yo tuve y tengo la foto de la carta donde O'Higgins manda a matar a Rodríguez. Entonces, ¿qué duda nos queda? ¿Existe ese documento? Existe la carta. San Martín le escribe una carta a O'Higgins hablándole de Rodríguez, que es una persona tan complicada, igual que los hermanos Carrera, que son díscolos. Entonces, que él le aconseja que les den embajada en el extranjero para sacarlos del... Y O'Higgins le responde, ya veremos qué hacemos con ellos, por los Carreras. Pero con Rodríguez es un mal bicho, y el mal bicho hay que matarlo. Ah, no estoy juntos. Hay que matarlo. Ese mal bicho se tiene que acabar y ya. O sea, qué duda queda. Ya. Me acordé de otro mensaje que es: no va a haber golpe de Estado en Chile si Frei no quiere. Más o menos. Y tú mismo. ¿Y tú? Le regalo la cámara entonces para que le diga a la gente que nos está viendo en su casa o que nos va a ver después. ¿Por qué alguien debería elegir este libro entre todos los que están ahí arriba de la línea? Bueno, yo creo que vale la pena leer este libro para formarse una idea de lo cruel, de lo terrible que es un conflicto interno en un país. Y para que saquemos un poquitito de experiencia como país, para no correr riesgos de ver situaciones como esta en un futuro cercano o lejano. Creo que nunca está de más conocer un poco nuestro pasado para no repetir aquellos errores que nos llevaron a situaciones muy caóticas. Así que los invito a leer Guerra entre Hermanos en que leo Forestal, por supuesto. Gracias, Guillermo. Ya lo saben, si están en Santiago, vengan acá a Merced 76, Metro va a quedarnos hasta al lado. Si están fuera de Santiago, a todo Chile hacemos envío vía correos a través de Espacio Forestal. Guerra entre Hermanos es un libro, como decía Guillermo, que es pasado, claro que es pasado, pero es ese pasado que también dijo aparte del público, muchas veces pasamos por alto, no lo tomamos en cuenta o simplemente no lo sabemos. Y la única forma de aprender, esperamos que para eso sirvan los errores, ¿no? Para aprender de nuestro pasado y no cometer los mismos errores en el futuro, es sabiéndolo. Solo sabiendo, no les estamos pidiendo que después que hagan lo que quieran con su conocimiento, pero ya sabe acá, el caballero después de los 50 cambió, tenemos esperanza. Así que, Guillermo, un placer. Muchas gracias a ti, Mario, por esta invitación. Muy coloquial la conversación. Sí, tú conversaste que nos entretuvimos más. Sí, muy bien, pues. Pues gracias, un aplauso para Guillermo.